Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Bien, el punto 966 dice así: desde el principio, la fe cristiana en la resurrección ha encontrado incomprensiones y oposiciones. De aquí se nos pone el texto siguiente, Hechos 17:32. Bueno, ya habíamos tenido ocasión de comentar de cómo cuando Pablo predica en el Areópago de Atenas, pues recibió un rechazo fuerte, pues cuando habló de la resurrección de la carne. Dice, al oír la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros dijeron, sobre esto ya te oiremos otra vez. Así salió Pablo de en medio de ellos, pero algunos hombres se adhirieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio Areopagita, una mujer llamada Damaris y algunos entre ellos. Es decir, que digamos que obtuvo poca resonancia aquella predicación, así como en otros sitios se dice, se adhirieron miles. Bueno, pues allí le dieron calabazas, ¿no?, a Pablo. Obtuvo calabazas, pero bueno, pero solamente por ganar un alma para Cristo, pues está plenamente recompensado, ¿no?, aquel que es esta especie de león de Cristo que es Pablo. Solamente por un alma estaría justificado al haber ido hasta allí. Y además eso también ha permitido que, como eran poquitos los que se hicieron cristianos, sus nombres hayan quedado aquí escritos, ¿no? Dionisio Areopagita y una mujer llamada Damaris. ¿Por qué? ¿Por qué obtuvo ese supuesto rechazo, ese rechazo, ¿no? No supuesto, Pablo en Atenas? Pues porque estaba predicando una cosa que era contraria a la cultura de aquel tiempo, era contraria. Sencillamente uno siempre puede tener la tentación de predicar aquello que es conforme a la mentalidad de los que les están escuchando. Y sin embargo, pues el Señor nos enseña a predicar, como dice San Pablo, a tiempo y a destiempo, a favor de corriente y en contra de corriente. Uno tiene el peligro de seleccionar aquello que está predicando y lo que es acorde a la cultura de la gente que le está oyendo, ¿no? Pero uno no puede, no somos dueños del Evangelio y no somos dueños para decir, bueno, voy a seleccionar y voy a decir lo que esta gente más o menos yo preveo que va a coger, lo que preveo que van a rechazar, me lo voy a callar. No somos dueños del mensaje de Cristo como para mercadear con él, como para mercadear y decir, bueno, voy a quitar esto de la Eucaristía, voy a hablar más de esto lo quito. No somos dueños de ello y por lo tanto presentamos al Cristo completo, al Cristo total. Y el rechazo o la aceptación, pues será responsabilidad de cada uno al cual se le ha predicado. Pero Pablo tiene conciencia de que aunque él intenta pues agradar, intenta predicar bien, intenta decir, fijaros, he visto que tenéis un altar dirigido al Dios desconocido, pues veo que sois religiosos y que en ese altar pues estáis abiertos, ¿no?, a conocer a un Dios desconocido. Os voy a hablar de él. Bueno, pues Pablo también intenta, lógicamente, entrar por algún aspecto que les pueda ser conocido, pero no por ello está desvirtuando el mensaje de Cristo. Y no por ello silencia aquello que él sabe que a los griegos les va a costar aceptar, que es la resurrección de los muertos, la resurrección de la carne. Y cuando obtiene ese rechazo por parte de ellos, no se avergüenza de haber dicho lo que ha dicho. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, creo que es una expresión que tenemos que aplicar en estos tiempos con mucha frecuencia. Decía ella, a mí Dios no me ha pedido tener éxito, a mí Dios no me ha pedido que tenga éxito, me ha pedido que sea fiel. Y luego si tengo éxito, pues gloria a Dios, ¿no? Y si no tengo éxito, pues gloria a Dios también, ni más ni menos. Pero, como decía ella, a mí Dios me ha pedido que sea fiel, no que tenga éxito. Lo del éxito quedará en manos de Dios y en manos de quien se abra o no se abra a esto que estamos predicando. Bien, por eso ese es que hay que decir que hubo muchas incomprensiones
y que fue una de las cosas más duras de predicar. Quizás como por ejemplo hoy en día es muy duro de predicar en el contexto cultural en el que estamos, pues el mensaje de la pureza y de la castidad, porque vivimos en un mundo absolutamente pues erotizado y obsesionado con el tema del sexo, y predicar la pureza, etcétera, pues es duro. Pero bueno, Pablo no se arrugó y predicó ante los griegos la resurrección de los muertos, que era algo de lo cual ellos se burlaban. Y por ejemplo, si leemos algún otro texto que también propone el catecismo, como 1 Corintios 15, versículos 12 y 13, dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Es decir, tanto les costaba a los griegos creer en la resurrección de los muertos, en la resurrección de la carne, que Pablo, en esta carta a los Corintios, nos deja testimonio de que había en la comunidad de Corinto, había cristianos a los que les costaba creer en la resurrección de los muertos. Fijaros, creían en la resurrección de Cristo. Eso, lógicamente, como si eran cristianos, no podían por menos de creer la resurrección de Cristo, ¿no? Pero eran cristianos que, como eran griegos, de origen, de cultura griega, les costaba creer en la resurrección de los muertos. Y por eso dice aquí Jesús: ¿cómo andan diciendo algunos entre vosotros, es decir, entre los corintios, ¿no?, que no hay resurrección de los muertos? O sea, los corintios, como eran de cultura griega y en su cultura eso nunca se había dicho, tal cosa, de que los muertos resucitasen, y era algo extraño a su cultura, pues ellos no les costaba aceptar que Cristo había resucitado. Sin embargo, se les hacía más duro aceptar que ellos fuesen a resucitar. Curiosamente. Bien, pues Pablo les dice: pues fijaros bien, si no creéis en que estáis llamados también a la resurrección, entonces Cristo tampoco resucitó, porque su resurrección está ligada a la nuestra. Él es, como dijimos el otro día, Él es el primogénito en resucitar. Si hay un primogénito es porque luego vienen los hermanos menores por detrás. Luego, si vosotros pensáis que vosotros no resucitáis, estáis también implícitamente, estáis también negando que Cristo resucitó. Y les dice más. Y dice: y si vosotros negáis negáis que estáis llamados a resucitar, como hemos dicho, estáis negando que también Cristo resucitó. Y entonces, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Nuestra fe se disuelve como un azucarillo. Entonces, continuáis en vuestros pecados, les dice. Si Cristo no ha resucitado, entonces estáis esclavos de vuestros pecados, y la liberación que Cristo obtuvo por su muerte y resurrección, pues no se ha producido en vosotros. Luego a los corintios les dice: ojo, que si Cristo ha resucitado, vosotros también vais a resucitar, y estáis llamados también vosotros pues a la resurrección, a compartir con Cristo esa victoria, a que la victoria de Cristo sea la vuestra, a que aquello no sea únicamente algo impresionante que le ocurrió a una persona hace 2000 años, sino que aquel acontecimiento de salvación sea el inicio, ¿no?, de una victoria definitiva que Cristo quiere compartir con todos nosotros. Ese es, por lo tanto, un aspecto clave, ¿no? La pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Por qué nos cuesta creer tanto en la resurrección? O sea, es decir, ¿qué elementos hacen, ¿no?, que a nosotros nos sea, o a los corintios, ¿no?, les sea especialmente difícil pues creer la resurrección? Esta es un poco la pregunta que aquí se formula. Bueno, podríamos quizás atrevernos, ¿no?, a hacer alguna explicación. En primer lugar, dice ese refrán, ¿no? Se piensa en ladrón que todos son de su condición. Y utilizo este refrán para dar a entender de que a veces nosotros, como tenemos una experiencia en la que vemos que nos arrastra nuestra condición carnal, y vemos cómo tenemos, ¿no?, pues a través de esa condición carnal que tenemos una tendencia a la pereza,
también una tendencia al materialismo, etcétera, como a veces pues nos tientan los pecados de la carne, como a veces nos tientan los pecados, bueno, pues muchas cosas, ¿no? Pues que si la gula, que si la pereza, como muchas veces nosotros los pecados los vemos un poco expresados en la carnalidad del hombre. Entonces nos cuesta creer que esa carne que la vemos tan pecadora esté llamada a la salvación. Por eso digo que se piensa el ladrón que todos son de su condición. Nos pensamos que porque esta carne sea motivo de tentación para nosotros es algo malo y que entonces no puede estar llamado a la salvación. Tenemos una especie de tentación de dualismo, ¿no? De dualismo, como pensando que lo espiritual es bueno y lo carnal es malo. El alma es buena y el cuerpo es malo. No. El alma es buena y el cuerpo también. Todo lo creado por Dios es bueno y es llamado a la salvación. Y Dios no se avergüenza de nada de lo que ha creado. Y por lo tanto, aunque nuestro cuerpo y nuestra carne a veces para nosotros pues sea casi una expresión gráfica de la tentación, ojo, la tentación también viene no únicamente por la carnalidad, también viene por la soberbia del espíritu, y más graves son los pecados de la soberbia del espíritu que la de la debilidad de la carne. Más graves suelen ser los pecados de la soberbia del espíritu que los que se manifiestan a través de la debilidad de la carne. Luego, no identifiquemos condición corporal con pecado, no. Que también los ángeles pecaron y no tenían cuerpo. Y son los demonios. Y fue la soberbia del espíritu la que les hizo pecar. Por lo tanto, también el cuerpo es bueno, porque ha sido creado y moldeado por Dios. También el cuerpo está llamado a la salvación. Cristo ha venido a salvar al hombre entero. Al hombre entero, hasta nuestra condición corporal. Y Cristo ha venido a que el matrimonio de cuerpo y alma sea un matrimonio perfecto. Y que no exista esa especie de lucha y que a veces tenemos nosotros no con nuestra condición corporal, que la arrastramos, no. El cuerpo de Cristo resucitado es un cuerpo que es la perfecta expresión del alma de Cristo y de la divinidad de Jesucristo. Y también nosotros no estamos llamados a resucitar con un cuerpo que no sea un lastre, ¿no? Sino que sea una plena expresión de nuestra alma y también de esa obra de redención que Dios ha hecho en nosotros. Por eso creo que este es uno de los motivos por los cuales a los corintios y a nosotros y a mucha gente, ¿no?, le puede dificultar la creencia pues en la resurrección de los cuerpos. Pues sí, Dios ha venido a salvar al hombre entero y Dios no se avergüenza, no se desdice de ninguna de las obras de la creación, y menos aún de nuestra corporalidad. Nosotros, por lo tanto, nos parece totalmente rechazable esas concepciones reencarnacionistas, como que hay que desprenderse del cuerpo para llegar a Dios, como que hay que desprenderse del cuerpo. Lo que hay que hacer es santificar el cuerpo, que es distinto, no desprenderse. Y también nuestro cuerpo está llamado a ver a Dios. Y le veremos con nuestros ojos, con estos ojos que Dios nos ha dado, ¿no? Veremos y glorificaremos a Dios. También creo que hay otro motivo, ¿no? El motivo de que pueda en la cultura griega y también en nuestra cultura, ¿no?, puede existir una dificultad en la creencia de la resurrección de los muertos. Y otros motivos de esa dificultad es de que estamos en una cultura, pues en una forma de pensamiento en la que, bueno, pues como mucho se permite una religiosidad así de tipo intimista, pues de que así, si tú en tu interior piensas, ¿no?, que a ti te hace bien, pues el creer en esas cosas, pues ahí estás tú, ¿no? Pero como que hay una especie de alergia a la intervención de Dios en la historia, a la intervención de Dios. Y por eso, con mucha frecuencia hoy en día se tiene alergia a los milagros. ¿Sí? Y bueno, pues que eso de que Dios intervenga así, interrumpiendo las leyes naturales, ¿no? Oiga usted, ¿le vamos a decir nosotros a Dios cómo tiene que hacer las cosas? No le vamos a dejar a Dios ser Dios. Pues Dios
Señor de las leyes, ¿no? Él es el Señor de la creación, el que ha creado, Él puede recrear, el que ha creado, Él puede intervenir en la historia. Nosotros no podemos olvidarnos que Dios es trascendente, que Dios es libérrimo, que Dios es absolutamente libre, ¿no? Y que Dios interviene cuando tiene que intervenir. Y Él intervino y interviene en los milagros. Y tenemos que tener ojo con esa especie de alergia que existe en nuestra cultura hacia la intervención de Dios. Como que esta cultura es muy celosa de que hay una autonomía de las realidades humanas, ¿no? Y entonces, ¿qué es eso de que Dios esté interviniendo aquí? Bueno, ¿y quiénes somos nosotros para decirle cuándo puede intervenir y cuándo no? Pero vamos a ver. A veces la soberbia del hombre llega hasta pretender decirle a Dios lo que tiene que hacer. Dios, por lo tanto, es Señor de cielos y tierra, y tenemos que entender que Él interviene e intervendrá en la resurrección de los muertos, en ese acontecimiento de salvación, en el que se consumará toda la historia de la salvación con nosotros. Bien, vamos. Ahora me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.